Muy bien, vamos a empezar. Ok, muy bien. Pues hola a todos. Estoy grabando esta sesión para la sesión de sistemas dinámicos en el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Mi nombre es Ferran Valdés y les quiero hablar de superficies de dilatación. Hay un poco de eco en la grabación, pero es que no he sabido cómo ponerlo y bueno, está el tiempo encima, les estoy marcando y grabando desde el cuarto de un hotel en California. Bueno, pues voy a apagar la cámara porque creo que lo interesante no es verme, sino ver de qué tengo que hablar. Vamos a detener el video y ahora vamos a ir a la parte de la charla. Muy bien, que es sobre superficies de dilatación. Ok, entonces, 55 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. El tema del día de hoy son superficies de dilatación. Este es un trabajo en progreso en colaboración con Patrick Hooper de CUNY en Nueva York y Barak Baez de la Universidad de Tel Aviv. Entonces, antes de empezar a platicar sobre los resultados del día de hoy, quiero hablarles un poquito sobre ejemplos antes de empezar con una definición. Entonces, las superficies de dilatación se inscriben dentro de un contexto general, digamos, que es el de las superficies planas. Ejemplos de superficies planas, el primero que uno, bueno, de los primeros que yo he estudiado, pero creo que son de los que mejores se entienden actualmente, son las llamadas superficies de traslación. Por ejemplo, pueden considerar ustedes que tienen el ejemplo clásico que es el toro, donde pegan dos lados opuestos, o pueden considerar el caso donde ustedes, digamos, toman tres cuadrados y hacen identificaciones de los lados, como estoy indicando en la figura que pueden ver en este video. O sea, cada lado con las mismas etiquetas se identifica. El toro, todos los puntos son planos. En esta superficie que dibujé aquí hay un punto distinguido que es este, el punto azul. Parecen puntos distintos, pero es el mismo punto. Y este punto de aquí es lo que se llama una singularidad cónica de ángulo 6pi. Lo que hace estas superficies de traslación es que tienen un atlas en el complemento de un conjunto discreto donde los cambios de coordenadas son traslaciones. Pueden buscarlo en el internet, hay muchísima literatura, la terminología en inglés es translation surfaces. Y toda superficie de traslación es en particular una superficie de dilatación. Déjenme les doy pero no es un ejemplo de verdad. Déjenme les doy un ejemplo de verdad de lo que es una superficie de dilatación. Por ejemplo, podemos tomar un cuadrado y quitarle al cuadrado un cuadradito adentro, como este que estoy poniendo aquí, y luego considerar un rectángulo y pegar, digamos, este lado con este lado con este lado. Y digamos que esto midiera un tercio, pegar lo que esto también mide un tercio. Y si este mide un tercio, pues este de acá no sé, puede medir 1. Identificamos este lado con este lado y este lado como en este lado. Los lados marcados con circulito, pues para pegarlos hay que dilatar el 1 a un tercio. Y eso lo que hace es cambiar un poco la estructura, porque ahora vamos a tener entonces cambios de coordenadas que en lugar de ser traslaciones van a ser dilataciones del plano, es decir, múltiplos de la identidad. Muy bien, este es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser uno a partir de este polígono, donde digamos pego este lado de aquí con este y este lado con este. Queda como tarea que vean que este de aquí también es un toro y que es una superficie de dilatación. Ahora, no todas las superficies de dilatación se hacen con polígonos. Podemos considerar, por ejemplo, un anillo. Estoy considerando, digamos, el interior de todo este anillo y el interior de todo este anillo. Y podemos identificar el círculo de adentro con el círculo de afuera usando una dilatación del plano, pensando que estos círculos son concéntricos. Esto lo que nos crea son dos toros, sería una superficie de dilatación disconexa, pero luego podemos hacer un pequeño corte como este que ven en azul y pegar, digamos, en el corte, los pedazos del corte de esta forma. Esto nos crea una superficie de dilatación. eh, si suponemos, digamos, que aquí en mi dibujo esto no es muy correcto, como yo lo estoy haciendo. Bueno, no, sí es correcto, sí es correcto.
Esto nos crea una superficie de dilatación de género 2 con unas singularidades aquí de ángulo 4π. Y por acá también 4π. Y bueno, este es el tipo de objetos que me interesan. Más formalmente, una superficie de dilatación es una superficie que admite en el complemento de un subconjunto discreto de puntos un atlas donde los cambios de carta son dilataciones del plano, como aparece en mi lámina. Ahora, todo punto de este conjunto discreto estamos pidiendo que sea una singularidad, que sea de ángulo un múltiplo entero de pi, y este múltiplo, perdón, aquí no es pi, aquí es n, ese múltiplo tiene que ser, digamos, en el contexto de esta charla, mayor o igual que 2. Entonces son superficies que son planas, salvo en unos puntitos donde tienes algunos problemas, y para enfatizar que tenemos una estructura, las vamos a denotar por m. Ahora, ¿qué me interesa platicarles el día de hoy sobre estas superficies? Pues hay unos grupos que me han interesado mucho, y no solo a mí, sino a mucha gente, que son el grupo afín y el grupo de Beach. Me voy a concentrar en esta plática en el grupo afín y quizá diga en un rato lo que es el grupo de Beach, dependiendo, digo, lo que me interesa el grupo de Beach, dependiendo del tiempo que me quede. Entonces, vamos a definir el grupo afín de la siguiente manera. Va a ser un subgrupo de los homeomorfismos de la superficie. Aquí estoy pensando que tengo una superficie de dilatación M homeomorfa a S, homeomorfa. Y estos son los homeomorfismos que cuando los veo en el atlas de la estructura de dilatación tienen la forma de transformaciones afines del plano, es decir, transformaciones de esta forma que están viendo ustedes aquí. Es una matriz más por un vector más una traslación. Son transformaciones afines. Ahora, fíjense que si yo me tomo un elemento en el grupo afín, entonces su derivada está bien definida módulo una dilatación, porque los cambios de coordenadas son dilataciones. Es decir, está bien definida como un elemento de GL2R, puesto que como son homeomorfismos debe ser invertible, salvo que tengo que factorizar por la acción natural por multiplicación por dilataciones que me dan los reales estrictamente positivos. Y ese es el grupo SL2R. En otras palabras, tenemos una transformación, digamos, entre comillas, natural del grupo afín en el grupo SL2R, que a cada homeomorfismo afín le asocia su derivada. Este es el grupo de Beach y lo vamos a denotar como gamma D. Muy bien, déjenme ahora nada más, les hablo de un invariante más de estas superficies que necesito para poder enunciar los teoremas que me gustaría compartirles. Y esta cosa son los llamados cilindros. Son cosas que viven dentro de las superficies de dilatación, muy parecidos a los que vimos hace un ratito, los ejemplos que vimos hace un ratito. Los cilindros aparecen en dos tipos, los euclidianos. ¿Qué es un cilindro euclidiano? Pues es un abierto de su superficie que básicamente lo obtienen a partir de un rectángulo donde ustedes identifican este lado con este lado. Y suponemos que este del ladito de aquí pues no está. Entonces es un subconjunto abierto y se llama cilindro porque pues esto se parece a un cilindro. Euclidiano porque es completamente plano y a la hora que le damos una vuelta no nos dilatamos. Luego hay otros que son los cilindros afines, que pueden pensar, por ejemplo, que aparecen como en el ejemplo anterior, donde tienen dos arcos y una transformación que los relaciona de la forma z va a lambda z. Este tipo de cilindros, cuando ustedes los atraviesan, es decir, cuando ustedes recorren su alma, que sería esta curva, entonces digamos, si son un segmentito de este tamaño, a la hora que llegan acá, pues se dilatan y experimentan un cambio en su tamaño. Pero estoy hablando de tamaños, pero aquí hay una pequeña cosa a decir y es que realmente en las superficies de dilatación lo que no tenemos es una métrica, puesto que pues todo es módulo multiplicación por dilatación, entonces no tiene mucho sentido hablar del tamaño de un vector. Sin embargo, pues vamos a tener estos dos tipos de cilindros. Muy bien, es una cosa importante observar que los cilindros afines, como este que puse, no ocurren en las superficies de traslación. Ahora bien, ya que tengo esto,
quisiera mencionarles el tipo del teorema al que me interesa o al que estoy, el cual me estoy dirigiendo. Entonces, está inspirado en el siguiente resultado, que para los expertos en el área que estén por aquí, pues no es más que una versión afín del teorema de Nielsen-Thurston. Entonces, el teorema modelo al que yo le estoy tirando es el siguiente. Considérense un homeomorfismo afín de una superficie de dilatación M, donde, ¿qué onda? Por fin puedo, en fin, cosas que manda YouTube. Se van a la grabación. Total, me tomo un difeomorfismo afín de una superficie M, homeomorfa SG, una superficie compacta de género G, y llamo a su derivada de phi, acuérdense, un elemento de SL2Z. Entonces puedo hablar de su traza y tengo básicamente la siguiente tricotomía. Si la traza del elemento es menor que 2, entonces alguna potencia de este phi va a ser la identidad, es decir, phi es de torsión, y además es conjugado dentro del grupo afín a una, entre comillas, rotación. No quiero decir mucho más sobre lo que son las rotaciones, porque, bueno, mucho del contenido de esta plática, por cuestiones de tiempo, pues no lo puedo explicar, sino que más bien se los dejo como provocación, como me gusta a mí provocarlos, para que luego me busquen si necesitan más aclaraciones. El segundo punto es si la traza es igual que 2 y nuestra matriz no es la identidad, entonces la superficie M se va a descomponer en cilindros de los que llamé euclidianos y en cada uno de estos cilindros la phi va a actuar como un multitwist de Den. Les pido que busquen lo que es un multitwist de Den. Ahora, si la tasa es mayor o igual, es mayor que 2 estrictamente, vamos a tener que phi es una transformación de tipo pseudo-Anosov, es decir, dentro del mapping class group define una clase de tipo pseudo-Anosov que no voy a comentar mucho más aquí porque pues me imagino que los interesados ya conocen y si no es una buena manera, una buena motivación para que se pongan a buscar qué es un pseudo-Anosov. En resumen, son de los elementos del mapping class groups los dinámicamente más interesantes. Ahora bien, ya que tengo este teorema modelo, la idea es tratar de ver qué pasa. Bueno, creo que aquí no lo dije, perdón. Esto es una tontería, no lo haya dicho antes. Aquí una de las hipótesis más importantes es que M es superficie de traslación. Y pues no voy a volver a grabar esto de nuevo, entonces les pido una disculpa por no lo haber dicho antes. El teorema modelo es para superficies de traslación y la idea es que tenemos una tricotomía bien entendida de cuáles son los elementos del grupo afín en términos de las derivadas de esos elementos cuando M es una superficie de traslación. Bueno, nuestro trabajo es un poco ver qué es lo que sería este teorema cuando cambio M y en lugar de tener una superficie de traslación, tengo una superficie de dilatación. Entonces, recapitulo, tengo un teorema modelo que me gustaría ver qué le pasa cuando paso al mundo de las superficies de dilatación que no son de traslación. Bien, para eso necesito explicarles un par de cositas más, no son complicadas. Uno es el concepto de eigenvalor local. Este va a ser una invariante importante que introdujimos en el trabajo para tratar de reconocer y clasificar los homeomorfismos afines de una superficie de dilatación. Entonces, ¿cuál es la idea de un eigenvalor local? La idea es que se tomen ustedes un punto que sea una singularidad, aunque esto funciona también para puntos fijos en general. Vamos a llamarle X una singularidad de la superficie, es decir, una cosa como de ángulo cónico. Y vamos a suponer por el momento que es una singularidad de la cual salen 3 separatrices. Entonces, imaginemos que tenemos una parametrización de las separatrices dadas por P de T y vamos a suponer que es esta parametrización, es de la forma X más TB en coordenadas locales que parametriza esta separatriz de aquí.
Ahora, cuando yo dejo actuar, lo que voy a suponer sobre esta separatriz, perdón, o sea, los eigenvalores están asociados a una singularidad y a un homeomorfismo afín de una superficie de dilatación. Lo que voy a suponer es que estas separatrices son elementos que quedan invariantes por el homeomorfismo afín phi. Y entonces puedo parametrizarlas y cuando dejo actuar phi sobre estas separatrices, voy a tener que la situación, por ser una transformación afín, se comporta de esta manera. Aparece una multiplicación sobre el parámetro de parametrización por un lambda positivo dentro de los números reales. Y este número se puede probar que está bien definido y es lo que se llama el eigenvalor local. Uno se podría preguntar si depende de la parametrización o si depende de la separatriz que emana de la singularidad X, y resulta que no. Se puede probar que no depende de la parametrización ni de la singularidad que ustedes, perdón, ni de la separatriz que ustedes se tomen saliendo de la singularidad X. Es lo que escribí aquí. Entonces ahora el último concepto que les quiero poner es el de eigenvalor, perdón, el de traza normalizada. Entonces, la traza normalizada es algo sencillo porque, a ver, como quiero hablar de derivadas de homeomorfismos de superficies de dilatación, y estos están definidos módulo multiplicación por una dilatación, no puedo simplemente considerarme su traza. ¿Se acuerdan? Las cosas están definidas módulo multiplicación por la dilatación, por un número real. Entonces, en lugar de considerar la traza como lo tenía en el teorema modelo que les presenté, vamos a considerar lo que llamamos la traza normalizada, que está dado por tomar el cociente de la derivada, perdón, el cociente de la traza de la derivada al cuadrado entre el determinante. Muy bien, entonces ya con estos conceptos puedo platicarles sobre el teorema que estamos probando del trabajo en progreso, que es el siguiente. Se toman ustedes M, una superficie de dilatación, homeomorfa, una superficie compacta de género G con G mayor que 1, y phi, un homeomorfismo afín de esta superficie de dilatación. Entonces, ya no tenemos una tricotomía, sino que tenemos 4 casos. Veamos. El primer caso es el mismo que lo que teníamos con las superficies de traslación. Si la traza normalizada es menor que 4, fíjense que ahora tenemos 4 en lugar que 2 porque tuvimos que tomar las cosas al cuadrado, o la matriz es más o menos la identidad, entonces su elemento phi es un elemento de torsión, una potencia de este es la identidad. Si no tenemos esto, sino que tenemos que la traza es 4, pero la matriz no es la identidad, entonces la superficie se va a descomponer en cilindros euclidianos, como en el caso de las superficies de traslación, y vamos a tener que phi actúe en ellos como un multitwist. Aquí es donde empieza la cosa interesante. Si la derivada es, digamos, en cierto sentido hiperbólica, es decir, que su traza normalizada es mayor que 4, y tenemos esta hipótesis nueva de que 1 es un eigenvector local, que fue los que acabo de definir, entonces resulta que M ya no va a ser un Pseudo-Anosov, sino que va a descomponer en cilindros afines a la superficie de dilatación, y ahí en estos cilindros afines va a actuar como un multitwist de D. Y finalmente, lo que termina el enunciado de este teorema es el caso de cuando la matriz A es hiperbólica, es decir, la traza normalizada es mayor que 4, y tenemos la hipótesis de que todo eigenvalor local no es igual a 1. Es decir, hay dinámica a lo largo de las separatrices. En este caso, vamos a tener que la clase que define el diffeomorfismo afín en el mapping class group es un pseudo-Anosov. Y tenemos algo más fuerte. Tenemos que esta clase phi, este homeomorfismo afín phi, va a ser topológicamente conjugado a un homeomorfismo afín de una superficie de traslación, que en este enunciado yo simplemente abrevié como que phi es topológicamente conjugada a un pseudo-Anosov lineal.
Muy bien, pues ese es el enunciado. Es un enunciado para superficies de dilatación estilo Nielsen-Thurston. Y en el tiempo que me queda, que son pues, entre 5 y 8 minutos, quisiera comentar un poco sobre las dificultades de la prueba de este teorema, por dónde va el asunto, etcétera. Entonces aquí anoté algunos comentarios. El primero es que en este teorema que les acabo de enseñar, 3 muestra un fenómeno nuevo en las superficies de dilatación. Es esto que se ha llamado los famosos Twisted-End exóticos. Que bueno, yo no sé qué tan exóticos son ya después de haberlo estudiado esto un poco, pero el rollo es que tienen difiomorfismos afines de superficies de dilatación cuya acción, digamos, no es pseudonóso. O sea, afínmente son hiperbólicos, o sea, su derivada es hiperbólica, pero en realidad como elementos del mapping class group se comportan como elementos reducibles. Y por otro lado, quería decir que hay resultados muy similares a los que estoy presentando aquí, que ya fueron descubiertos antes por Jane Wang. Ella tiene otra aproximación a este tipo de clasificación y sus resultados, ahorita los voy a decir nosotros que hacemos un poco de más. Es importante notar que ella no usa el concepto de eigenvalor local y tampoco demuestra, justo lo que estoy diciendo, la conjugación topológica a un pseudo-Anosov en una superficie de traslación. Y esto es importante porque, a ver, ¿cómo uno prueba un teorema como estos? ¿O cómo nosotros probamos este tipo de teoremas? Grosso modo, 1 y 2 son muy parecidas a las pruebas que da Jane Wang. O sea, hay varias otras pruebas, pero es parecido en espíritu a lo que ella hace. Y para 3 y 4, pues sí hay que usar un poco de resultados técnicos sobre cómo poder realizar curvas cerradas simples dentro de la estructura afín. Y esto es una de las principales contribuciones de este trabajo. Más precisamente, probar que si ustedes me dan una curva cerrada simple dentro de una superficie de dilatación, entonces yo puedo encontrar un representante dentro de la clase de homotopía de esa curva que se pueda realizar como una concatenación finita de segmentos euclidianos dentro de la estructura. Esto pareciera una afirmación trivial, pero ya después que uno se queda pensando un momento, resulta que no es para nada trivial. No es para nada trivial probar algo así. Y digamos, para concluir en esta dirección, dentro de 4, probar que con estas condiciones phi es un homeomorfismo pseudanoso no es tan complicado. Uno lo puede probar utilizando técnicas clásicas de dinámica, como lo son las particiones de Markov, o resultados mismos que Wang ya había utilizado antes. La parte, digamos, que es la afirmación dinámica más fuerte y que es técnicamente lo más complicado de probar, es que nosotros tenemos una conjugación topológica con una pseudo-Anosov lineal. Entonces, déjenme les explico por qué esto no es... La idea de cómo se prueba este tipo de resultados es la siguiente. Uno analiza la dinámica del homeomorfismo afín phi y lo que hace uno es lo siguiente. Lo primero es mostrar que, bueno, como la matriz es hiperbólica, hay 2 foliaciones transversas, no con medida transversa invariante, sino transversas nada más, invariantes por el homeomorfismo afín phi, y uno puede encontrar una transversal global a estas foliaciones transversas invariantes. Esto me va a definir para cada una de ellas un mapeo de primer retorno a la Poincaré. Y este mapeo de primer retorno define lo que se conoce como una transformación afín de intervalos. Ya toda esta parte de la plática la voy a hacer de manera oral. Pero déjenme escribir de alguna manera un poco. Nosotros vamos a tener que en las superficies de dilatación,
cuando tenemos DeFi hiperbólica, vamos a obtener lo que se llama una transformación afín de intercambio de intervalos, Affine Interval Exchange Transformation. Ok, ya mi cosa esta me está diciendo que me faltan 5 minutos. Y caemos entonces dinámicamente dentro del mundo de las transformaciones de intercambio de intervalos afines. Estas son cosas que intercambian intervalos, pero que dentro del intercambio suceden dilataciones. Y este mundo de las transformaciones de intercambios de intervalos afines tiene dinámicas que no son propias de las transformaciones de intervalos clásicas, aquellas donde los intervalos se intercambian sin que haya dilatación. Por ejemplo, en este mundo de aquí existen los llamados intervalos errantes, que en inglés se llaman wandering intervals. Entonces, parte de nuestro trabajo consiste en poder probar que las transformaciones de intercambios afines que aparecen dentro del contexto del teorema no tienen este tipo de intervalos errantes y no tienen tampoco una cosa que se llama conexiones. Después de eso, todavía hay que trabajar un poco más para probar que a nivel de la dinámica unidimensional, esto es dinámica unidimensional, aquí uno puede lograr una semiconjugación topológica a un intercambio de intervalos clásico. Y después, un argumento más o menos clásico nos permite promover esa semiconjugación a una conjugación. Y esto para cada foliación, y es a través de este camino que se construye la conjugación topológica. Y bueno, creo que ya he dicho bastante oralmente de lo que quería decir y pues los dejo con este teorema, esta tricotomía, cuatrocomía al Nielsen-Thorstone para superficies de dilatación, que es, digamos, lo que yo quería presentar el día de hoy. Voy a dejar de compartir para poderme despedir de ustedes. Ahora ponemos el video. ¿Qué tal? Ya regresé. Pues les agradezco muchísimo su atención, una disculpa por el eco y espero que si tienen comentarios o preguntas sobre esta charla podamos darle seguimiento en este maravilloso congreso, por lo cual también le agradezco mucho a los organizadores y a Gamaliel por habernos invitado. Muchísimas gracias, que pasen un muy bonito día y espero que nos veamos presencialmente el año que viene. Bonito día. Chao.